Este día nos corresponde abordar el tema divisas. Las divisas son un medio indispensable para entrar al mundo del comercio internacional. Es necesario que conozcamos el manejo de las mismas al desear expandir las fronteras comerciales de un negocio o simplemente hacer inversiones internacionales. El mundo de las divisas es mucho más amplio y hasta cierto punto complejo desde lo que se puede creer. Ya no se trata solo de dinero, se trata de toda una ciencia que de ser estudiada de una manera correcta puede llevar al éxito empresarial y financiero. ¿Qué es una divisa? La vamos a definir como un depósito o depósito bancario en moneda distinta a la propia, realizada en una institución financiera. Es decir, hace referencia a la moneda de otros países distintas al propio. Estas constituyen un componente muy importante dentro de la economía. Dentro de los ejemplos de las divisas están los depósitos bancarios nominados en moneda extranjera en una institución financiera, con los que se opera mediante transferencias, y los documentos que dan derecho a disponer de estos depósitos sin ningún tipo de restricción, ya sean los cheques, los salonarios y las tarjetas de crédito, o los billetes o monedas extranjeras en sí mismos. ¿Para qué nos sirven las divisas? Las divisas nos sirven para importar servicios y bienes o para concretar inversiones en el exterior. Dentro de las clasificaciones de las divisas nos encontramos con la divisa convertible. Estas divisas son las que se pueden intercambiar libremente por otras, es decir, que no tienen restricción de control de cambios. Una de las ventajas es que facilitan las transacciones, ya que sirven como medio de pago en diferentes partes del mundo. Dentro de ellas encontramos el dólar y el euro. También tenemos las no convertibles. En otras palabras, estas solo pueden utilizarse como medio de pago dentro de un país. Estas divisas no son aceptadas en el medio internacional. También tenemos la divisa bilateral. Este tipo de divisas se utilizan en la liquidación de operaciones entre diversos países que hayan suscrito convenios bilaterales. La divisa exótica se denominan así a las divisas que no tienen un amplio mercado internacional, es decir, que son escasas. También pueden ser convertibles y no convertibles. Dentro de las convertibles está el peso mexicano y dentro de las no convertibles está el peso chileno. Y por último tenemos las divisas fuertes. Esta divisa mantiene cierta estabilidad cambiaria. Suelen ser países con baja inflación. Una divisa fuerte suele representar una economía fuerte. Es la moneda de una nación con una potencial y estabilidad económica muy alta. Dentro de las más altas está el dólar, el euro y el yen japonés y el franco suizo. Cuando se habla del tipo de cambio, hace referencia a la asociación cambiaria que existe entre dos monedas de distinta nación. Esto da a entender la cantidad de una moneda X que estamos dispuestos a dar para poder obtener una moneda Y. El tipo de cambio se dice que es de sentido doble, puesto que existe un precio para el vendedor y un precio para el comprador. Cuando hablamos del comprador, es el precio que el intermediario está dispuesto a pagar por obtener nuestra moneda, que sería el intermediario el comprador. En el caso del vendedor es todo lo contrario. Seremos nosotros los que estamos dispuestos a pagar una cantidad para poder obtener la moneda del intermediario, puesto que nosotros somos los compradores. Dicho todo esto, se dice que el tipo de cambio tiene dos modalidades. La primera es forma directa y la segunda es forma indirecta. La forma directa se dice que la moneda extranjera es representada en términos de la moneda nacional. Un ejemplo sería 10 euros por un dólar. En el caso de la forma indirecta es todo lo contrario. Se dice que la moneda nacional es representada en unidades de la moneda extranjera. Sería un ejemplo que 10 dólares serían igual a un euro. Mi nombre es Rachel Hernández y les voy a explicar el tercer tema, operaciones al contado y a plazo. Para conocer sobre esto, primero debemos de saber qué es y más o menos cómo funciona el mercado de divisas, pues es ahí donde se dan ese tipo de operaciones. El mercado de divisas se define como un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas y que nació con el objetivo de facilitar cobertura al flujo monetario derivado del comercio internacional.
El mercado de divisas es un mercado libre no reglado, lo cual quiere decir que no existe ninguna institución o ningún organismo que vigile la manera en la que se dan las operaciones dentro de él, sino que son los mismos compradores y vendedores quienes ponen las reglas, por decirlo de un modo, pues ellos en un contrato ponen las obligaciones, las cláusulas que se deben de cumplir para que así se puedan dar las operaciones. El mercado de divisas funciona a base de especulaciones. Esto quiere decir que un inversionista busca comprar o vender una divisa para así obtener ganancias de ello, a partir de una posible fluctuación que pueda sufrir la moneda. Esto quiere decir que una persona debe de saber mucho sobre el ámbito social, económico, político, puesto que si hace una especulación errónea puede obtener muchas pérdidas en su inversión. El mercado de divisas funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, alrededor de todo el mundo. Es por esto que se mueven muchísimas monedas de alrededor de todo el mundo en este mercado. Las 4 más importantes son el dólar americano, los yenes japoneses, la libra esterlina y el euro. Ahora bien, ahora que ya conocemos acerca del mercado de divisas, podemos hablar de las operaciones al contado y de las operaciones al plazo. Las operaciones al contado son aquellas donde el vendedor y el comprador llegan a un acuerdo, firman un contrato y tienen un máximo de 48 horas para hacer el intercambio de divisas. Las operaciones al plazo son aquellas donde tanto el vendedor como el comprador llegan a un acuerdo, firman un contrato y ya estando aquí, el intercambio se da más adelante, es decir, ellos en el contrato estipulan una fecha específica, ya sea dentro de un mes, 2 meses, 6 meses después de la firma del contrato, para intercambiar las divisas. Esto se hace con el fin de, ya sea proteger la inversión de una posible fluctuación de la moneda o de lograr un beneficio a partir de la especulación, es decir, esperando que haya una fluctuación en la moneda, ya sea el vendedor o el comprador pueda obtener un beneficio mayor. Al utilizar este tipo de operación, el vendedor se ve obligado a venderle al comprador la divisa al mismo valor que tenía en el momento de firmar el contrato. Si, digamos, en el lapso de 6 meses que pasó entre la fecha de la firma del contrato y la fecha de intercambio ocurre una fluctuación de la moneda, el vendedor está obligado a mantener el precio del contrato. Ahora bien, para las operaciones al plazo hay 3 tipos de modalidades, que son outright, en el cual la fecha de intercambio de las divisas es fija. La modalidad option, que es en la cual la fecha de entrega puede ser flexible. Por decir un ejemplo, si la fecha está estipulada que sea un mes después de la firma del contrato, también se puede dar un mes después más 10 días. Y la última modalidad es la modalidad swap, en la cual hay una combinación entre operaciones al plazo y operaciones al contado. En el caso de que en el contrato no se especifique qué tipo de modalidad se está utilizando, se tomará como si se estuviera utilizando la modalidad outright. Gracias. Tenga buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar acerca de qué depende el tipo de cambio de divisas de un país. Bueno, el tipo de cambio o una tasa de cambio, que es la relación entre el valor de una divisa y otra, bueno, es decir, nos indica cuántas monedas necesitamos de una divisa para obtener una unidad de otra. Bien, en cada momento existe un tipo de cambio que está determinada por la oferta y la demanda de cada divisa. De igual manera existen factores que influyen sobre los aspectos que determinan el tipo de cambio. Uno de los aspectos es la inflación. ¿Pero qué es la inflación? Bueno, más que todo la inflación es el aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. El aspecto determinante es el nivel de inflación con el que cuenta el país y al respecto de otros países, la tasa de inflación de otros países. Bueno, otro aspecto que es la deuda externa. La deuda externa son obligaciones con lo que cuenta el país con acreedores del extranjero y su aspecto determinante es el nivel de
endeudamiento con el que cuenta, ya que si en un futuro no puede como controlar el endeudamiento, caería en default y eso desvalorizaría la moneda. Otro punto que es la especulación. Pero, ¿qué es la especulación? Bueno, en pocas palabras es comprar barato y vender caro. Además de esto, la mayoría del comercio de divisas son operaciones especulativas. Otro factor es el arbitraje, que consiste prácticamente de adquirir la moneda en un mercado por un precio inferior e instantáneamente venderla en otro distinto por un precio superior. De igual manera está la inversión, que son las personas pueden desear variar la cantidad de recursos financieros que colocan en el exterior, ya sea inversión productiva como en inversiones financieras. De igual manera está el comercio internacional. Este es el movimiento que los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados tienen. Bueno, este factor es muy importante en el tipo de cambio, ya que las divisas más que todo funcionan internacionalmente. Bueno, de igual manera existen teorías que tratan de explicar estas variaciones que tiene el tipo de cambio. Una de las teorías es la teoría de la paridad de poder adquisitivo, la teoría de la paridad de los tipos de interés, el efecto Fisher internacional y la teoría de las expectativas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Buenas tardes. Ahora les hablaré sobre la teoría de paridad del poder adquisitivo o PPA. Esta es aquella que establece que los niveles de precios se igualan entre los países si estos han convertido en una moneda en común, o dicho en otros términos, si el tipo de cambio entre la moneda de dos países es igual a la relación entre los niveles de precios de dichos países. La PPA parte de la premisa de que la moneda de un país debe ser capaz de tener la misma capacidad de compra, ya sea interna como externamente. Y en este caso, el poder adquisitivo de la compra interna va a venir determinado por los niveles de precios que se impongan internamente. Asimismo, el nivel adquisitivo de compra de una moneda va a venir, si es de la manera externa, va a venir determinada por los niveles y el tipo de cambio, en este caso externo. De ahí que dice la teoría que cuando se producen variaciones en los niveles de precios, ya sea en el interior o en el exterior del país, el tipo de cambio siempre se va a modificar para mantener la igualdad del poder de compra de la moneda nacional, tanto afuera como adentro de las fronteras de dicha región. Tenemos algunos puntos claves para entender qué es exactamente la PPA o cómo funciona. La primera se las dije y es que parte de la premisa de que la moneda nacional debe ser capaz o debe ser la misma o tener el mismo poder adquisitivo de compra interno como externamente. La segunda es que cuando se producen variaciones en los niveles de precios, ya sea en el interior o en el exterior del país o de la nación, el tipo de cambio siempre se va a modificar y de esa forma se mantiene la igualdad del poder de compra de la moneda nacional. Algunas veces el hecho de que al corto plazo los precios son rígidos y necesitan bastante tiempo para ajustarse totalmente, van a haber algunas desviaciones en cuanto a la PPA o el poder adquisitivo de compra, y esto puede que haga que sean mayores a corto plazo que a largo plazo. Pero también necesitamos entender un poco sobre la teoría de la paridad, pero de los tipos de interés. Esta es un poquito más complicada, pero es más que todo la diferencia entre el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio al contado de dos monedas. En este caso debe de coincidir con la diferencia entre los tipos de interés de dicho plazo en los mercados financieros o monetarios correspondientes. Para eso digamos, hechos clave son de que tenemos que entender que este tipo de teoría de paridad va a constituir un caso especial en la ley de precio único, que quiere decir, en la ausencia de costes transaccionales, los bienes que son idénticos van a ser vendidos a un precio idéntico en distintos segmentos del mercado. También podemos decir que establece la diferencia que existe entre el tipo de cambio al contado y el tipo de cambio a plazo. Y todo esto está relacionado a los tipos de interés a dicho plazo en los mercados financieros o en los mercados monetarios correspondientes. Entonces,
Eso sería todo en cuanto a la teoría de paridad, ya sea de poder adquisitivo o de los tipos de interés. Ahora yo les hablaré de la hipótesis de Fisher. El efecto de Fisher o hipótesis de Fisher es una proposición según la cual a largo plazo el aumento del crecimiento del dinero nominal se traduce en un aumento de idéntico tanto del interés nominal como de la tasa de inflación. Ambos son equivalentes, por lo tanto no varía el interés real. ¿Qué es en sí el efecto de Fisher? Es una teoría que describe la relación entre la diferencia de los tipos de interés entre dos países, el tipo de cambio entre sus respectivas divisas. La expresión viene de Fisher Effect, que de acuerdo con el mismo Irving Fisher, es la diferencia entre el tipo de interés nominal entre dos países la que determina los movimientos que den el cambio nominal entre sus divisas, donde el incremento del valor de las divisas del país con menor interés nominal será contundente. Esto también se conoce como un covered interest rate parity o paridad de tipos de interés no cubierta. Esta teoría contempla una serie de principios. Su hipótesis dice que el tipo de interés real es independiente de las variables monetarias, o sea, de que no hay ningún tipo de relación. Para que el tipo de interés entre dos países se equiparen, tendrá que haber un equilibrio, y ese equilibrio se va a lograr a través de que el país de menor tipo de interés nominal deberá tener una menor tasa de inflación y por tanto su divisa automáticamente tendría que incrementar como respuesta a esta forma de equilibrar la situación. Esto cambia un poco en los tipos de mercado capital, ya que la teoría de Fisher sostiene que los tipos de cambio de interés real deben de ser iguales en todos los países, pero esta sentencia solamente va a ser válida media vez existe una integración en los mercados de capital. Esta integración debe ser igual para todos los países, ya que el capital debe fluir libremente entre las fronteras de ambos países o de todos los países que estén involucrados en la integración, y esto provocaría que en general los países desarrollados tengan un mejor flujo. Esto es notablemente visible en los países bastante desarrollados, es bastante común, pero en los países menos desarrollados existen varias restricciones entre el flujo de las divisas y diferentes reglamentos que impiden dicha integración y por tanto imposibilitan que se cumpla a totalidad el efecto de Fisher. Pongamos el ejemplo de dos países desarrollados o económicamente integrados. Supongamos que el cambio de dólares estadounidenses en libras esterlinas es de 1,4339 dólares por libra. Si el tipo de interés actual es del 5% en Estados Unidos y del 7% en Gran Bretaña, ¿cuál sería el tipo de cambio esperado según la libra dentro de 12 meses de acuerdo al efecto de Fisher? El efecto de Fisher va a relacionar el movimiento de cambio de los intereses nominales de la siguiente forma, multiplicando el tipo de cambio actual por el tipo de interés nominal en Estados Unidos, es decir, el más bajo, para equilibrarlo, y dividiendo el tipo de interés nominal británico, que va a ser el más alto. Esto va a obtener una estimación del tipo de cambio dentro de 12 meses, obteniendo que el valor va a aumentar a 1,4071 dólares por libra, obteniendo de esta manera un equilibrio entre sus valores nominales. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Rivera. Mi nombre es Alejandra Eunice González Bielman y esta tarde me corresponde hablar sobre la importación y la exportación y cómo influye el cambio de las divisas en estas. Para comenzar nos preguntaremos,
¿En qué consiste la importación y la exportación? La importación consiste en el traslado de forma formal y legal de un producto que es producido en otro país y que es demandado el uso y el consumo en otro país al que está siendo dirigido. Y la exportación consiste en la venta de un producto o servicio de forma legal hacia otro país. Nos preguntaremos, ¿cuál es el valor de las divisas y su importancia en la exportación e importación? Como ya sabremos, el valor de las divisas varía de acuerdo al país, a la moneda del país. Se dice que el valor de la moneda de los países tiene un gran impacto en la economía. La exportación e importación no está ajena a estos cambios, cuya consecuencias se dejen sentir con fuerza en los mercados comerciales. Las fluctuaciones en el valor de las divisas hacen que los precios suban y bajan. Cuando un precio sube, tiene menor demanda el producto. Cuando un precio baja, dicho producto tiene mayor demanda. Nos preguntaremos, ¿cómo afecta el valor de las divisas? Se dice que el principal efecto es el incremento o disminución de los precios de los productos. Con la devaluación de los precios de los productos de un país bajan frente al resto y esto hace que la exportación aumente. Cuando el precio de un producto baja, esto hace que la exportación de un país aumente, como lo estamos diciendo anteriormente. Pero ¿qué sucede cuando el precio de un producto aumenta? Disminuyen los índices de exportación. ¿Y qué sucede cuando los índices de exportación disminuyen? Obviamente el país va a tener se podría decir que va a tener un problema económico, ya que las exportaciones generan un gran ingreso para el país. Nos preguntaremos, ¿cómo podemos saber cuando un país es bueno para las exportaciones? Pues gracias a la paridad del poder adquisitivo se puede saber. ¿Y cómo? Este concepto refleja si una moneda está devaluada o sobrevaluada. ¿Y cómo lo hace? Pues este concepto lo que hace es que compara los precios de un mismo producto en diferentes países. Y así se puede saber cuando un país es bueno en su exportación o no. También se dice que devaluar una divisa hace que ésta se debilite y gane competitividad en el exterior, ya que cuando por decirlo así, un producto baje su precio y otros países están interesados en ese producto, se van a interesar aún más debido a su bajo precio y esto va a generar que lo quieran adquirir más países, ¿verdad? Las fluctuaciones son incrementos o disminuciones que nosotros vemos reflejados constantemente. Una fluctuación en divisas podría ser en los bancos centrales de cada país, en las acciones políticas o en el comercio internacional. Desde otro ángulo podríamos decirlo también como las causas externas debido a la oferta y a la demanda del comercio internacional. Las fluctuaciones se ven reflejadas cuando nosotros hacemos como un cambio de dinero a otro país. Nosotros cuando hacemos un cambio podríamos perder o ganar porque no se sabe cuánto está valiendo esa moneda en ese país. Un cambio en el valor o en el precio de las mercancías, de los bienes o servicios que nosotros adquirimos. También ahí hay fluctuaciones porque de las fluctuaciones nosotros no tenemos control debido a que están en constante movimiento. Pueden subir, pueden bajar y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Lo que sí se puede hacer es que al momento de nosotros adquirir un servicio o de comprar como por ejemplo bitcoins en el tiempo que empezaron a salir,
llegaron a valer estimadamente $5, pero conforme ha pasado el tiempo, los bitcoins han valido mucho y las personas que lo adquirieron en ese tiempo, hoy son personas que tienen mucho dinero, entonces ahí se ve una fluctuación que ha crecido, que ha tenido frutos, entonces ellos han adquirido mucho dinero y han ganado, pero en las fluctuaciones a veces se gana, a veces se pierde, no hay un valor estimado, excepto cuando uno adquiere, cuando uno invierte en la bolsa de valores, pueden poner como un stop loss de cuánto se puede ganar y de cuánto uno quiere perder. Entonces, en ese estimado, uno tiene una fluctuación de cuánto puede ganar o puede perder. Eso puede ser un estimado para saber acerca de la fluctuación, de cómo nosotros nos saldríamos beneficiados para no perder. En la fluctuación hay dos, la fluctuación cíclica. En la fluctuación cíclica vemos el incremento y la disminución, que se ven reflejados en un periodo de tiempo cuando se sigue a un determinado patrón o un posible patrón que nosotros queramos emplear. Pero en la fluctuación irregular, estos cambios vienen externamente y no responden a cambios previsibles, lastimosamente. Entonces, en las fluctuaciones a veces se gana, a veces se pierde. Historia de las divisas de El Salvador. La primera forma de intercambio conocida es el cacao. El cacao tenía una unidad monetaria llamada sontle, que equivalía a 400 almendras de cacao. A su vez, los españoles introducen una moneda llamada real. Sin embargo, el cacao no dejaba de utilizarse. Este se utilizaba a razón de 200 almendras de cacao por un real. Posteriormente se introduce el macaco morlaco, que eran piezas hechas a base de plata con una forma irregular. Estas seguían siendo utilizadas aún después de la independencia de los países centroamericanos y tuvo su curso legal en 1856. Durante la utilización del macaco morlaco surgen las fichas de finca. Estas fichas de finca eran hechas a base de latón y llevaban grabadas el nombre de la finca que las emitía. Estas eran utilizadas para pagarle a los colonos por su trabajo y así ellos adquirían los bienes que necesitaban. En 1883 surge la primera ley monetaria, en la cual se introduce el peso como unidad monetaria. Sin embargo, en 1892 el peso pasa a ser llamado colón en honor al homenaje que se hizo con Cristóbal Colón. El Salvador tuvo mucha prosperidad al utilizar el colón. Sin embargo, vivió una crisis luego de la Gran Depresión de 1929 y al caer los precios internacionales del café. Se estableció también el valor en cuanto al colón y al dólar, es decir, 2 colones valían $1. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de la teoría de las expectativas, o también llamada paridad de los tipos de cambio a plazo. Esta muestra que el tipo de cambio a plazo esperado inicia con el momento cero. ¿Qué es el momento cero? Es el momento en el que yo, como inversionista, tomo la decisión de, ya tanto sea financiera o que esta decisión realmente beneficia a mi empresa. Hay personas inversionistas, empresas inversionistas, incluso hay países que invierten en otros países con una moneda con un interés más alto. Bueno, por ejemplo, esta hipótesis realmente se fundamenta en las expectativas, porque es lo que yo, espero tener. No es algo que va a ser cierto, sino que solamente es una expectativa la que yo tengo. Voy a dar un ejemplo. Yo soy inversionista, tengo $20,000 y los quiero invertir. Lo más común es que se inviertan en euros. Vaya, por ejemplo, que el tipo de cambio esté ahorita al 2% el euro. Entonces, si yo invierto 20,000 al año, que es el tipo y que es el plazo, un año, me generaría nada más $400 en un año. O sea que yo tendría 20,400 en un año. Entonces, acá es como que uno debe, pensar muy bien las cosas antes de invertir. Porque, por ejemplo, yo mejor decido invertir en dólares canadienses, que están en este momento, por ejemplo, al 5%. O sea, al año los 20,000 que yo invierta se van a convertir en $21,000. O sea, $1,000 de ganancia que me quedarían a mí al yo invertir en dólares canadienses. Pero ¿qué pasa con esto? Como le dije, todo esto es una variable. Puede ser que al día de mañana, al día de meses, de un 5 me pase a un 0.80 o 1 punto y algo. O sea, realmente en lugar de tener una ganancia, realmente voy a tener una pérdida.
claro, todo está medido, ya que el tipo de cambio que yo tome también debe, o sea, ir como que al mismo tiempo con el tipo de interés, o sea, y que estos al mismo tiempo fluctúen. Que fluctúen es, o sea, cuando hay un cambio, por ejemplo, eso es una fluctuación, que más adelante lo va a explicar mi compañera. Entonces, claro, tampoco es que yo voy a invertir 20,000 y me van a dar solamente 500 o incluso $20 solo de ganancia, no. Todo va amparado por unas leyes, o sea que tienen que ir de acorde el tipo de cambio con el tipo de interés que yo vaya a invertir. Para esto hay leyes que realmente amparan esto, que realmente no se tengan unas pérdidas, que tampoco van a tener, o sea, miles de ganancias, va por algo que, por el tipo de cambio que es diferente. Entonces todo esto es lo que se llama mercado de divisas. Entonces, y eso es solamente lo que se llama teoría de las expectativas, que yo solamente tengo como que una expectativa de lo que yo pueda tener de ganancia, pero puede ser que no, yo tenga más ganancias, muchas ganancias, solo tenga un poco de ganancias. Realmente yo me puedo hacer como que una expectativa, o sea, como se dice su teoría. Solo es como que un pensamiento que yo tengo de que puedo tener ganancias, pero realmente todo queda a disposición de que la moneda no cambie en el país. Así que esa es mi parte. Gracias.